A continuación, y antes de continuar explorando algunas otras opciones que tiene la aplicación y otras opciones de configuración, vamos a ver brevemente cómo funciona. ¿Cuál sería el concepto de la aplicación? Imaginaros, yo quiero premiar o no castigar, pero sí eliminar comportamientos negativos. Entonces, yo, por ejemplo, un estudiante que se porta bien, pues, por ejemplo, marco en Benji. Y veis que ya tengo una serie de feedback. Por ejemplo, Benji está participando. Pues Benji tiene un punto más. Imaginaros que además Benji también trabaja en equipo. Pues Benji tiene un punto por trabajo en equipo. Igualmente, Mark, pues quiero marcar que necesita, que está trabajando con perseverancia. Pues lo marco en Oliver, que está ayudando a los otros. Y no solo voy marcando, que como podéis ver, que tienen los puntos individuales, sino que voy haciendo un cómputo de toda la clase. Una manera, por ejemplo, muy interesante de utilizar la aplicación es motivarles con premios para comportamiento y para actitud, etcétera. Y que sean, podría hacerlo de manera individual, por ejemplo, el alumno que antes llegue a los 100 o los 200 puntos obtiene tal premio. O, por ejemplo, toda la clase, si conseguís 1000 puntos o 500 puntos al final del trimestre, pues el último día de clase vamos y vemos una película en el salón de actos. O salimos al patio y hacemos una merienda. Podemos jugar con este tipo de cosas. Entonces, el comportamiento positivo se ve retroalimentado entre ellos. Por ejemplo, ellos mismos se esfuerzan, que nos van a quitar puntos o que no ganamos suficientes puntos. Y digo lo de quitar puntos porque, por ejemplo, se puede castigar, entre comillas, quitando un punto. Imaginaros, Benji tiene 2 puntos. Y ahora digo, estos son los feedback a Benji positivos. También tendría los negativos. Inicialmente, como veis, en los positivos hay una serie de ítems precargados. Pero en los negativos no hay ninguno. También, como podéis ver, también ya lo iremos explorando, pero se pueden editar. Es que inicialmente, por ejemplo, en el necesita trabajo, que serían los ítems negativos, lo que pasa es que no dice negativos para no utilizar el lenguaje este peyorativo, sino lo que dice es necesita trabajo. Entonces, ¿qué habilidades podría poner? Pues las tendría que editar directamente. ¿Cómo se haría esto? Pues fijaros, en necesita trabajo, le marco añadir habilidad, y le pongo un nombre. ¿Cuál sería el nombre que le pongo? Pues por ejemplo, no atiende en clase. Y el peso del punto, has visto, le podría quitar hasta 5 puntos, le voy a quitar un punto. Y puedo editar el icono que se muestra. Por ejemplo, pongo este, guardar, y ya tengo el ítem aquí creado. Si cierro esta ventana, en el feedback de Benji tendría el no atiende en clase. Benji tenía 2 puntos, si hago clic en el menos, se le quita un punto y ahora Benji solo tiene uno. Vamos a descubrir cómo realizar otras acciones con la aplicación. Aquí en la barra inferior tenemos una serie de enlaces en los que nos permiten realizar diferentes acciones. Toolkit es un resumen de prácticamente todas ellas en las que nos ofrecen estas acciones. Por ejemplo, yo podría coger y llegar y marcar la asistencia de los estudiantes. Si hago clic sobre los alumnos, Benji, por ejemplo, no ha asistido una parte o ha asistido completamente. Podría irlo marcando así, por ejemplo. Esta es una opción que, por ejemplo, nosotros en realidad tampoco vamos a aprovechar mucho, porque tanto en la Universidad de Extremadura como, por ejemplo, a nivel de secundaria primaria con Rayuela, nosotros realizamos el control por otro lado. Sería un control redundante, por decirlo de alguna manera. Otra opción, por ejemplo, yo quiero premiar a 2 estudiantes, pues marco la opción seleccionar varios. Y aquí, por ejemplo, a Benji y a Oliver le digo emitir comentario, han realizado la tarea. Entonces le doy esos puntos. Si esto lo quiero hacer de una manera más automatizada, como por ejemplo la idea de decir, yo habitualmente trabajo por grupos y tengo creado una serie de grupos que son más o menos estables. Entonces puedo crear estos grupos aquí, me iría por ejemplo a añadir un grupo y diría Benji y Oliver, los llamaría, como no podría ser de otra manera, los magos del balón. Creo ese grupo y ahora ya a partir de ahora, si yo hago clic en magos del balón, podría editar el grupo, eliminarlo, pero podría darles puntos. Entonces automáticamente les daría un punto a cada uno al haber hecho clic en el grupo.
También tengo la opción, por ejemplo, de crear un cronómetro, si por ejemplo quiero utilizarlo para realizar una cuenta atrás de una tarea o algo parecido. Tengo también la opción, por ejemplo, de al azar. Imaginaros que yo, por ejemplo, quiero coger y quiero premiar a los estudiantes porque están trabajando bien, pero tendría que darle el punto a uno, entonces puedo hacer, por ejemplo, hacer así al azar. Entonces me saldría Oliver, que está ayudando a los otros. Otra opción sería hacer clic en toda la clase y entonces le daría un punto a cada uno de ellos. Ahora mismo estaba con 18, si hago clic le doy un punto a cada uno, ahora tienen 22. Como podéis ver, tengo bastantes opciones. Finalmente, por explicaros otra, la opción de grandes ideas. Es algo que me gusta mucho. Aquí tenemos un blog en el cual nos han diseñado una serie de actividades en las cuales podemos utilizar la actividad de ClassDojo, la aplicación de ClassDojo para diferentes actividades. Una vez que hacemos clic sobre una de ellas, podéis ver cómo podemos iniciar la actividad, que sería ver un vídeo, realizar un debate, etcétera. Y tenemos también la posibilidad de realizar una descarga de una guía, con lo cual nosotros podríamos adaptarlo totalmente a nuestra clase. Vamos a ver la configuración de una manera un poco más detallada. Para empezar, tenemos por supuesto la posibilidad de hacer los últimos cambios de la última puntuación que hayamos dado y podemos ir añadiendo notas, por ejemplo, a los 4 alumnos que se añadirían para los padres si tuviéramos la necesidad. Dentro de las opciones, como podéis ver aquí, tenemos la posibilidad de editar la clase. Y tenemos un cuadro de diálogo que en el fondo hemos ido llegando a partir de los diferentes subapartados que hemos estado editando. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos editar tanto el nombre de la clase como el grado, los estudiantes, podríamos ir añadiendo más alumnos y también para cómo se pueden generar una serie de guías sobre cómo se ingresa en la aplicación o cómo se ingresa desde casa. Lo que ya habíamos visto sobre los padres, la posibilidad de las habilidades, que habíamos visto cómo añadir una negativa, pero por supuesto podemos, si hacemos clic sobre una, editarla porque la queremos modificar, no la vamos a utilizar, o podemos añadir cualquier tipo de actividad tanto en lo positivo como en lo de necesita trabajo. También tenemos posibilidad de importarlas desde otra clase. En este caso nosotros solo tenemos una clase demo que ofrece el programa, pero si yo he creado una serie de actividades, por ejemplo, para primero A, simplemente me iría ahí a importar y si estoy creando la clase de primero B, las importaría. También tenemos aquí la opción de añadir coprofesores. Por ejemplo, si en la clase queremos utilizar la misma dinámica en todas las asignaturas, creamos un aula, añadimos coprofesores y todos podemos trabajar igual. Y luego la posibilidad de que se puedan unos ligeros ajustes, como por ejemplo que se puedan añadir comentarios, etcétera, o si hay que realizar limitaciones, por ejemplo, para que los profesores puedan realizar algún comentario, los coprofesores o los padres si pueden participar, etcétera. Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, el aspecto social que tiene la aplicación y veremos cómo pueden participar de otras formas. Veamos un poco entonces la parte social que tiene la aplicación. Aquí en la parte de arriba tenemos diferentes iconos, habíamos visto el de aula, tenemos también la posibilidad de carpetas. Aquí en la posibilidad de carpetas yo puedo ir creando actividades de trabajo o incluso carpetas y utilizar esto como repositorio, es decir, podría utilizarlo para mandarle, entre comillas, deberes o tareas a nuestros estudiantes, o podría utilizarlo para subirles documentos que me parecieran interesantes, o para muchísimas más opciones, por supuesto. La historia de la clase sería ir creando como una especie de muros de Facebook. Lo que pasa que esto lo podrían ver estudiantes, profesores. Por ejemplo, hemos empezado el curso. Lo podemos ir publicando, lo irían viendo tanto estudiantes como profesores. Podríamos grabar mensajes de audio. Podríamos programar eventos, como por ejemplo, el día 4 hay que traer tal material.
O, por ejemplo, podríamos juntar y poner fotos, en el sentido de decir, se han creado una serie de proyectos en clase y hemos hecho una presentación. Entonces, los padres podrían ir viendo, podrían participando, se pueden realizar comentarios, se pueden poner me gustas, y aquí es donde os comentaba que estaba esa posibilidad de limitar o no limitar esta aportación. Pero claro, así podemos involucrar a los padres dentro del proceso de una manera muy cómoda, muy sencilla, y como es una plataforma cerrada, no es como crear una clase en Facebook o algo por el estilo. Más cosas. También tenemos aquí la posibilidad de mensajes. Como veis, yo tengo aquí los diferentes padres, entonces yo puedo ir escribiéndoles mensajes a los padres de manera individual, sería como un chat individual. Además, fijaros, también puedes configurar, porque los padres te pueden escribir a ti una serie de horas de no molestar para que no te puedan escribir en cualquier momento, o no, más bien sí te pueden escribir, pero no te llegarán los mensajes en cualquier momento. Y luego también que realiza traducciones instantáneas. Sobre todo esto es interesante para cuando tenemos padres que a lo mejor no hablan castellano porque son inmigrantes, y entonces es tan sencillo como escribir aquí y se soluciona mucho, se simplifica mucho el procedimiento. Finalmente, si me vengo aquí al aula, puedo ver una última opción. La opción sería la posibilidad de ver informes. Una vez que yo hubiera, por ejemplo, terminado una evaluación, o cuando quisiera hacerlo en cualquier momento, llevar un control, aquí en la posibilidad de opciones tengo la de ver informes. Y aquí, a partir de ver informes, podemos ver, por ejemplo, citar un periodo temporal, y en el periodo temporal podemos ver tanto los aspectos a mejorar, los aspectos negativos, como los aspectos positivos. Podemos verlo por estudiante, para toda la clase. Podemos fijarlo, por ejemplo, para la primera semana, la semana pasada, para solo un día, etcétera. Ver las asistencias. Y luego todo esto evidentemente se puede ver en formato hoja de cálculo o en un formato de impresión, con lo cual tenemos muchísima información para realizar un análisis, perdón, exhaustivo de cómo está funcionando mi clase, de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cómo puedo mejorarlo, etcétera, etcétera. Entonces es una fuente, por un lado, de información para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se están llevando a cabo en el aula, pero al mismo tiempo todo este aspecto de motivación me puede permitir, a partir de este uso de la gamificación, de verlo de una manera divertida, verlo de una manera concurso, etcétera, me puede permitir obtener mejores resultados y, por lo tanto, mejorar esos procesos. Nada más, esto es simplemente una pincelada en el fondo del manejo de ClassDojo, tiene infinitas posibilidades. Os recomiendo entonces que aprovechéis los iconos de grandes ideas para ver más opciones, y nada más.